Muy buenos acuaconfientes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar de otro pez increíble, la Neovespícula de Presifrons, de la familia de los tetraroguídeos el gran género de los escorpaeniformes. Este animal, aparte de ser un animal que a mí personalmente me encanta, andaba tras él bastante tiempo y al final este animal normalmente se comercializa puntualmente en diferentes importaciones a lo largo del año, así que estaba bastante atento a que en las listas de importación apareciera para traerlo y poder enseñarlo en mi canal. Es el conocido como pez escorpión de agua dulce, así es como se conoce y como ya sabéis todos los peces de la familia Scorpaeniforme son venenosos, como puede ser los diferentes peces león, los diferentes peces piedra, todos estos animales pertenecen a este gran género. Luego hablaremos acerca del veneno y qué pasa si te pica uno de ellos. También se conoce como gobio pantera o gobio mariposa, pero son estos nombres comunes que no tienen nada que ver, no pertenecen a ninguna familia de los gobios. El descubridor fue Richardson en 1848 y la distribución geográfica es el sudeste asiático, principalmente en Indonesia, Nueva Guinea y en Filipinas. Los hábitats de estos animales suelen ser aguas salobres, normalmente con flujos bastante lentos y ellos están normalmente en el suelo. Es el típico pez que a veces en las playas de aquí de España, que evidentemente es otra especie, a veces solemos pisarlo, pues es lo mismo pero allí en Indonesia. Los fondos son normalmente de arena fina, son zonas costeras o incluso desembocaduras de ríos, pero más bien en la zona de los estuarios y los manglares, zonas más bien tranquilas sin demasiado flujo de agua. También habita en pastos marinos, incluso puede habitar en los arrecifes a baja profundidad. Es por eso que, como es necesario el agua salobre, lo vamos a necesitar una densidad entre 1.10 a 1.15. Ya es bastante más elevada de lo que a veces encontramos, por ejemplo, el pez piedra, el Trispinosus, que suele rondar el 1.05 o 1.010. Este es un pelín más, entre el 1.010 al 1.015. La temperatura entre 22 a 27 grados y el tamaño máximo es un pez bastante pequeño, es uno de esos peces escorpión chiquititos, entre 7 a como mucho 10 centímetros. Como veis, este ejemplar no sé si podéis apreciar el tamaño, pero es muy pequeño, apenas mide 3 centímetros. Por lo tanto, normalmente en las importaciones vienen bastante pequeños y vienen bastante delicados. Es por ello que luego hablaremos en alimentación, hay que poner especial atención en el tipo de alimento que le vamos a dar. Vamos a hablar sobre el acuario primero. El acuario tiene que ser un acuario específico, no demasiado grande, pero tampoco demasiado pequeño. Unos 100-150 litros sería lo más aconsejable. Puede vivir con otros peces, como estáis viendo ahora mismo, pero siempre y cuando estos peces sean bastante más grandes que ellos. Peces también más pequeños que ellos, como alevines de Molly Platy, se los va a comer y también si convive con gambas, ahora mismo este está conviviendo con gambas pinocho, pero a la que crezca un poco más las gambas pinocho pueden ser muy susceptibles de que acaben comiéndoselas. Además la intensidad debería ser baja, una intermedia baja sería lo correcto, sobre todo poner muchas piedras, muchas cuevas, son peces que intentan camuflarse, que intentan ir caminando por la arena para camuflarse dentro de lo que sería toda la decoración, por lo tanto troncos y piedras con muchos escondites a lo largo de todo el acuario. Además, la arena tiene que ser sí o sí fina o con una granulometría muy suave y muy pequeña. Como siempre, estos peces agradecen muchísimo la alta oxigenación, son peces muy de mar, son muy salobres, en donde la concentración de oxígeno y el potencial redox es bastante alto. Nitritos a cero y nitratos lo más bajo posible y sobre todo poca corriente. Estos peces no habitan en zonas con movimientos bruscos de corriente, de hecho suelen estar encima de las piedras, encima de los lechos, tranquilos. No es mejor no ponerlo con peces pequeños, al menos mi recomendación, al igual que tampoco con peces salobres del tipo globos, ya que esas espinas suelen morderlas bastante los peces globo. El acuario, sobre todo, como consejo personal, tiene que ser bastante maduro porque estos animales son sensibles bastante a los cambios de química del agua o parámetros, como ya hemos hablado antes, con los nitritos son bastante sensibles y también con nitratos excesivamente altos o ligeramente altos también son muy susceptibles de que se muera. Es un animal muy sensible, probablemente es mucho más sensible que el Trispinosus. Por lo tanto, si además se les sumamos que es muy chiquitito, compararlo con la raíz de Mopani o con los caracoles neritina, este tipo de animal
realmente llegan unas condiciones que tenemos que ponerle un sobreesfuerzo para que conseguir tirarlo adelante. Los parámetros entre 7.5 a 8.5 y DGH entre 10 a 18, aguas ligeramente duras. Alimentación, es un pez carnívoro y es un depredador como la gran mayoría de peces escorpión, por lo tanto además tienen un apetito bastante voraz, por lo que hay que suministrarle bastante alimento vivo. Cuando es así de pequeño, como ya estáis viendo, la Daphnia, la Artemia, el Mysis, todo esto vivo, camarón, los gusanos a veces suelen comerlos, la larva roja, todo este tipo de animales en su estado de vivo es lo necesario para que este animal veáis cómo estáis comiendo, cómo está comiendo ahora, sienta el impulso de comer. El alimento seco no lo va a comer segurísimo, tanto en pele como el escama no lo detecta como un alimento, como mucho con el tiempo, poco a poco se le consigue aclimatar al alimento congelado o incluso a los pequeños trocitos de camarón, de gamba, de cangrejo, de algunos bivalvos. Este tipo de alimentos suele costar bastante que se acaben comiendo. Y de hecho, como estáis viendo, la Daphnia nos le gustó bastante. Sobre todo le gusta la Artemia, sobre todo le gustan los copépodos y los rotíferos. Los rotíferos a veces es demasiado pequeño, por lo tanto, copépodos o larva roja también le gusta bastante. Es un pez bastante insociable, no es agresivo, pero sí que es cierto que esa tendencia nocturna, esa cierta boca, como cualquier pez de la familia de sus peniformes, suele comerse a otros peces. Por lo tanto, es importante que miréis bien en detenimiento el tamaño de la boca y el tamaño de los animales que van a convivir con él en el tanque. Es un animal que normalmente camina siempre con esas aletas pectorales por el sustrato, aunque momentáneamente, como ya habéis visto a lo largo de este vídeo, puede subir encima de alguna roca, permanecer quieto en esa roca o caminar a través de las diferentes rocas, ir saltando más o menos. Puede ser también muy rápido cuando tiene que dar algún aletazo, por lo tanto también cuidado en el tema de la manipulación a la hora de, por ejemplo, limpiar los cristales o las algas. La zona principalmente la vamos a encontrar en la zona demersal, pero también la encontramos por todo el acuario. La longevidad de estos animales no suele durar tampoco demasiado en comparación con el Trispinosus, por ejemplo, que es lo que yo normalmente a nivel de pez venenoso y de agua así salobre, agua dulce, suelo comparar este tipo de pez. Suele vivir entre 5 a 8 años este pez y en el caso del Trispinosus, el pez piedra de agua dulce los solemos encontrar sobre los 15 años, es un poquito más. También es cierto que el Trispinosus crece un poquito más. Existen otras variedades de Neovespicula, incluso hay también la variedad Vespicula, son diferentes subfamilias, subgéneros, subespecies dentro de esta familia tan interesante que son los peces venenosos de la familia de los tetraroguídeos. Además, aparte de la longevidad corta, bueno, relativamente corta, entre 5 a 8 años, digamos que no existe dimorfismo sexual, es muy difícil. A veces encontramos ejemplares que también imitan a las hojas y tienen un tono más rojizo, pero tampoco es un elemento que digas que el que tiene el marrón más clarito se puede catalogar como hembra, sino que más bien estos peces no existe el dimorfismo sexual. La experiencia para mantenerlo os lo he comentado varias veces a lo largo del vídeo. Es bastante sensible este animal. Aquí vemos que los he puesto a convivir con los ansorgi, con los peces pipa, y en principio más o menos los hábitats y los parámetros coinciden bastante, de ahí que en principio ahora es muy pequeño, por lo tanto puede convivir. En el momento en que crezca un poco más los tendré que separar en otro tanque. Pero a nivel de convivencia y a nivel de alimentación, ya que los peces pipa necesitan sí o sí el alimento vivo, es importante, coinciden bastante a temas de alimentación, como ya estáis viendo ahora mismo en pantalla. Además, comentaros que la experiencia es bastante avanzada. Este tipo de peces, tanto los ansorgi como estos peces, llegan muy pequeños, son importaciones muy concretas. El trabajo que tienes que hacer con el animal para conseguir acostumbrarlo al alimento congelado es una inversión muy importante a nivel de. Aquí vemos la Daphnia nadando, es muy importante. Estamos hablando de que probablemente a lo largo de cada semana el mantenimiento de este animal son 10 euros de alimento vivo sí o sí a la semana. Por lo tanto, a la larga son mucho dinero que vamos a invertir en el mantenimiento de este animal. Este animal además presenta las características de los animales de agua marina, de agua salobre, de los escorpénidos. Es esa fascinación a veces por el tema del salado, el salobre,
que muchas de las características nos recuerdan a los peces marinos. De ahí que el abanico de belleza y el abanico de colores y el abanico de formas se amplíe un poco más. El agua dulce, el agua salobre, nos permite también encontrar ejemplares tan maravillosos como la Neovespícula, un pez escorpión increíblemente interesante. Hablando de venenos y hablando de peces escorpiones, hay que decir que, como ya veis, tiene tres espinas dorsales bastante afiladas, todas ellas tienen una glándula de veneno en la parte de abajo, por lo tanto tenemos que ir con cuidado en la manipulación. Sí que es cierto que este pez escorpión es de muy pequeño tamaño, pero no hay que subestimarlos, ya que a pesar de que estos animales no son mortíferos, ni muchísimo menos, sí que la picadura de los peces escorpión o de los peces piedra sí que es una de las picaduras más dolorosas del mundo. Por lo tanto, es eso de que en las playas de aquí del Mediterráneo a veces pisamos este tipo de peces, pero de otra especie, y evidentemente todo el mundo que alguna vez le ha picado en el pie por haberlo pisado este tipo de familia ha notado un dolor bastante intenso. Normalmente el dolor es más intenso, un poquito más intenso que la picadura de una avispa, concretamente es como 2-3 avispas, también depende de la cantidad y el tamaño, la cantidad de veneno, la cantidad de espinas que te clavas o la cantidad de veneno que lleve en ese momento el pez. Son normalmente todas las dorsales tienen una pequeña glándula, algunas más, evidentemente las que son más próximas a la cabeza tienen mayor cantidad y mayor glándula de veneno, pero también a lo largo de todo el cuerpo también se van reduciendo la glándula, pero sigue teniendo veneno. Además, las pectorales también presentan, están conectadas a los radios y también presentan un tanto por ciento de veneno. Por lo tanto, siempre mucho cuidado en la manipulación, si lo cogemos en el salabre, cuidado, si estamos limpiando el acuario, cuidado, hay que ser muy torpe también para pincharse con un animal de estas características, pero toda precaución nunca es, o sea, siempre es, hay que vigilarlo bastante. El precio no es caro para nada, es entre 7 a 18 euros. A nivel de culinario o a nivel alimenticio no tiene prácticamente valor. Este pez únicamente lo encontramos siempre en unas importaciones muy concretas, como he comentado, y este pez es sin duda uno de mis favoritos, de los más fascinantes que he encontrado. Si os fijáis, ahora ya tiene la barriga bastante hinchadita, llegó bastante delicado a nivel de bastante delgado, se marcaba bastante la línea lateral, los huesos, y ahora mismo están comiendo perfectamente. Yo lo estoy aclimatando con Artemia salina y crece ahora una barbaridad. Poco a poco lo estoy intentando acostumbrar a la comida congelada y espero hacer unos dailies próximamente para que hagamos un seguimiento sobre cómo va este increíble pez escorpión. Lo dicho, muchas gracias por todo, muchas gracias por los comentarios, por los likes, por los dislikes, por todo en general, mensajes privados, Twitter, Facebook. Gracias por todo. Os deseo lo mejor y un saludo y, como siempre digo, hasta la próxima.